Dicen que los grandes líderes nacen en el ruido de las espadas, pero eso es una ilusión que la historia repite para hacer más épico lo que en realidad nació en silencio. Los verdaderos líderes no aparecen cuando la batalla estalla, aparecen antes, mucho antes, en lugares que nadie ve, en la reflexión, en el estudio, en las conversaciones que moldean el carácter, en las ideas que siembran claridad donde otros solo ven confusión. Esa es la primera gran lección de Alejandro Magno, una lección que pocos entienden porque el mundo quiere ver al guerrero, pero no quiere ver al pensador, quiere celebrar al hombre que cruzó desiertos y cordilleras, pero ignora al joven que pasó años cuestionando, leyendo y aprendiendo. Todos hablan de sus conquistas, muy pocos hablan de sus ideas. Y es ahí donde se esconde la verdad profunda. Ningún líder se hace en el fragor de la batalla. La batalla solo revela lo que ya estaba construido por dentro. El liderazgo nace en la mente, no en la espada. Por eso hoy no vamos a hablar del Alejandro que cargaba la lanza, sino del Alejandro que cargaba un libro. No del Alejandro que gritaba en el campo de batalla, sino del que escuchaba en silencio. No del Alejandro que ordenaba movimientos militares, sino del que ordenaba pensamientos. Cuando Alejandro nació, Macedonia no era el gigante que después sería, era un reino duro, dividido, con clanes rebeldes y una cultura militar que muchas veces estaba por encima de la intelectual. Pero su padre, Filipo II, entendía algo que casi ningún gobernante de la época comprendía. El mundo se gobernaba más con ideas que con espadas. Filipo sabía que podía darle un ejército a su hijo, pero ese ejército sería inútil si Alejandro no tenía un marco mental para usarlo. Por eso llamó al más grande filósofo de su época, Aristóteles. No lo llevó para que le enseñara a Alejandro a pelear. Para eso tenía instructores y generales. Lo llamó para que le enseñara a pensar. Y así empieza la verdadera forja del líder, no en un campo militar, sino en un pequeño edificio en Miesa, donde Alejandro estudió durante años filosofía, ética, política, lógica, botánica, medicina, retórica, poesía y ciencia. Allí aprendió a cuestionar todo. Aristóteles no le daba respuestas fáciles, le daba preguntas difíciles, lo obligaba a analizar, lo obligaba a observar, lo obligaba a construir un criterio, y ese criterio fue más importante que cualquier espada que Alejandro empuñó después. Muchos creen que Alejandro admiraba a Aquiles por su fuerza, por su valentía casi suicida, por esa imagen épica del guerrero que encabeza la carga sin temor a la muerte. Pero esa es la lectura superficial, la lectura del que se queda con el brillo del mito y no con la enseñanza detrás del mito. La admiración real de Alejandro no nació de la musculatura de Aquiles, ni de su habilidad con las armas, nació de las decisiones que Aquiles tomó en su vida, de su carácter, de su visión, de su destino trágico y noble que representaba para Alejandro la esencia misma del liderazgo, la capacidad de elegir el camino difícil cuando el camino fácil es más tentador. Aristóteles le enseñó a ver a Aquiles no como un guerrero, sino como una pregunta ética. ¿Qué significa vivir una vida breve pero significativa? ¿Qué significa defender un propósito incluso cuando el precio es la propia existencia? ¿Qué significa tener la fuerza interior para aceptar el destino y aún así enfrentarlo con dignidad? Eso es lo que Alejandro veía en Aquiles y eso es lo que Aristóteles lo entrenó a analizar, porque Aristóteles no le entregaba héroe, le entregaba dilemas, le enseñaba a leer la Ilíada como un laboratorio del alma, le mostraba que cada héroe representa un tipo de carácter, un tipo de mentalidad, un tipo de liderazgo. Y en Aquiles, Alejandro encontró el símbolo del hombre que actúa desde la convicción más profunda, no desde la impulsividad superficial. Por eso, cuando Alejandro llevaba siempre consigo una copia de la Ilíada, no la llevaba como un amuleto, la llevaba como una brújula mental, era su manual de liderazgo, no de guerra. En la tienda de campaña, durante las noches previas a las grandes batallas, no revisaba solo mapas
ni estrategias, leía, reflexionaba, buscaba en esas páginas antiguas la claridad que necesitaba para enfrentar el día siguiente, porque él sabía que antes de conquistar debía interpretar, antes de ordenar debía comprender, antes de mandar debía pensar. Y en ese proceso de reflexión aprendió una lección fundamental. Los grandes líderes no imitan a los héroes, interpretan a los héroes, no repiten sus actos, aprenden de sus decisiones. Y esa capacidad de interpretar es lo que convierte a un líder en un ser distinto, en alguien que no responde por impulso, sino por entendimiento. Cuando Alejandro observaba a Aquiles, no veía la lanza, veía la elección, no veía la gloria, no veía el costo, no veía la fuerza, veía la disciplina interior que sostiene esa fuerza. Esa es la diferencia entre quien se deja fascinar por la apariencia y quien comprende el significado. Aristóteles le enseñó precisamente eso, a buscar significados más allá de las acciones. Le enseñó que cada decisión que toma un líder nace de una idea, de una creencia, de una filosofía, que el liderazgo no es una acumulación de victorias, no, sino una acumulación de pensamientos que sostienen esas victorias. Por eso, cuando Alejandro analizaba la figura de Aquiles, entendía que la grandeza no está en ganar guerra, sino en saber por qué estás peleando, porque un líder sin propósito es un hombre armado, pero un líder con propósito es una fuerza imparable. Así fue como Alejandro desarrolló una visión del mundo que lo acompañó toda la vida, la idea de que antes de dirigir a los demás debía dirigir su mente. Antes de transformar la historia, debía transformarse a sí mismo. Antes de levantar un imperio con sus manos, debía construir un imperio en su pensamiento. Y ese proceso comenzó allí, en su juventud, cuando Aristóteles le enseñó a mirar más allá del brillo heroico y a descubrir la arquitectura invisible detrás de cada mito. Mientras otros niños soñaban con ser guerreros, Alejandro soñaba con entender a los guerreros. Y ese simple detalle, aparentemente pequeño, fue lo que lo hizo diferente. Porque en el fondo lo que Alejandro tomó de Aquiles no fue un modelo de guerra, sino un modelo de conciencia, un modelo de carácter, un modelo de sentido del deber, y ese modelo lo acompañó durante toda su vida, recordándole que la grandeza no se persigue por vanidad, sino por convicción, que el verdadero liderazgo no se alimenta de victorias externas, sino de claridad interna. Y esa claridad que los demás buscaban en la acción, Alejandro la buscó primero en las ideas. Y esa capacidad de pensamiento aparece muy pronto en su vida. Cuando Alejandro tenía apenas 16 años, Filipo salió de campaña y lo dejó como regente de Macedonia. Imagínate, un adolescente gobernando un reino entero. Lo fácil habría sido encerrarse en un castillo esperando que todo marchara bien. Lo impulsivo habría sido preparar un ejército por si alguien se atrevía a desafiarlo. Pero Alejandro hizo algo distinto, analizó, observó la frontera tracia y notó movimientos sospechosos, tensiones, rumores, entendió que podían rebelarse aprovechando la ausencia del rey. Y antes de que eso ocurriera, actuó, no por impulso, no por miedo, por estrategia, se adelantó a los hechos, neutralizó la amenaza antes de que se convirtiera en problema y gobernó con habilidad, diplomacia y precisión. Ese episodio demuestra que un líder formado en ideas siempre ve antes que los demás, no reacciona, anticipa. Y anticipar es uno de los poderes más grandes que puede tener un líder. La batalla no le enseñó eso, la reflexión sí. Hay un episodio famoso que parece pequeño, pero es una de las muestras más claras del liderazgo mental de Alejandro, la historia del caballo bucéfalo. Todo el mundo lo conoce, pero pocos lo interpretan bien. Los mejores jinetes de Macedonia intentaron domarlo. Todos fracasaron. Decían que el caballo era salvaje, violento, peligroso. Pero Alejandro no vio violencia, vio miedo. Observó que Bucéfalo se alteraba cuando veía su propia sombra. Entonces lo giró hacia el sol,
donde la sombra desaparecía y el caballo se calmó. Lo montó, lo dominó, pero no lo dominó con fuerza, lo dominó con comprensión. Eso es liderazgo puro, no es controlar, es entender, no es imponer, es conectar. Y esa capacidad no nace en una batalla, nace en una mente entrenada para mirar más allá de lo evidente. Cuando Alejandro comienza su campaña en Asia y derrota a los persas, muestra otro tipo de liderazgo, un liderazgo mental que muchos gobernantes nunca desarrollan, el liderazgo ético. Cuando captura a la familia del rey persa Darío III, no los maltrata como era común en la época, los respeta, les garantiza su dignidad, se gana la admiración de los pueblos conquistados no por miedo, sino por humanidad, y cuando finalmente encuentra a Darío muerto, asesinado por sus propios oficiales, Alejandro llora, llora a su enemigo, lo honra y castiga a quienes lo traicionaron. Ese comportamiento no viene del campo de batalla, viene del aula de Aristóteles, donde aprendió que un líder sin ética puede conquistar tierras, pero nunca conquistará corazones. Hay un momento simbólico en su vida que muestra el poder de la mente sobre la fuerza, el famoso episodio del nudo gordiano. En Frigia, Alejandro encuentra un nudo imposible de desatar. La profecía decía que quien lo desatara conquistaría Asia. Todos tiraban del nudo con paciencia. Lo analizaban, intentaban buscar la punta, y Alejandro comprendió algo esencial. El objetivo no era desatar el nudo con la técnica tradicional, el objetivo era resolver el problema. Así que tomó su espada y cortó el nudo, no por impulsividad, por reinterpretación. Una idea vale más que 1000 hombres empujando cuerdas sin sentido. Eso es liderazgo intelectual. El líder que solo conoce una forma de ver el mundo se atasca. El líder que piensa encuentra una nueva salida donde otros se rinden. Otro ejemplo de cómo Alejandro ganaba con ideas antes de ganar con espadas ocurre antes de la batalla de Gaugamela. La noche anterior sus generales estaban tensos, revisaban armas, se preparaban para lo peor. Pero Alejandro estaba tranquilo porque ya había ganado la batalla en su mente, había analizado el terreno, había estudiado a los carros falcados, había diseñado una estrategia nunca antes vista, la formación oblicua, sabía por dónde rompería la línea enemiga, sabía dónde estaría su oportunidad, sabía qué haría Darío, y cuando la batalla comenzó, todo ocurrió exactamente como lo había visualizado. No ganó por valentía, ganó por análisis. Lo más sorprendente de Alejandro es que nunca dejó de aprender. Esa quizá fue su arma más poderosa, no sus falanges, no sus caballerías, no su genio militar, su curiosidad, su capacidad de cuestionar, de absorber, de integrar. En Egipto, un territorio acostumbrado a ver llegar conquistadores que imponían, saqueaban o destruían, Alejandro hace algo completamente distinto. Llega escuchando, no llega como un rey extranjero, llega como un estudiante del mundo. Apenas pisa suelo egipcio, evita la arrogancia típica de los invasores, no intenta gritar su autoridad, no intenta imponer la cultura griega, no se presenta como un dueño, sino como un observador. Y esa actitud, más que cualquier decreto, más que cualquier desfile militar, transforma la percepción de los egipcios, porque un pueblo antes de obedecer quiere ser visto, antes de reconocer a un líder quiere sentirse reconocido. Alejandro conversa con los sacerdotes del templo de Amón, les pregunta por su visión del universo, por sus dioses, por sus rituales, por su historia milenaria, y lo hace con una actitud que desarma, respeto, verdadero respeto. No los escucha para corregirlos, los escucha para comprenderlos, no escucha esperando que ellos adopten sus ideas, escucha buscando integrar las suyas a ese nuevo mundo que estaba descubriendo. Los sacerdotes egipcios, que durante siglos habían sido tratados como simples obstáculos por otros conquistadores, encuentran en Alejandro algo inusual,
un líder interesado en comprender la estructura espiritual y social del país, y por eso abren sus puertas, le muestran sus tradiciones, lo admiten en un nivel que ningún extranjero había alcanzado. Le explican el sentido del faraón no como un título político, sino como un puente entre lo humano y lo divino. Le muestran que gobernar Egipto no era gobernar un territorio, sino mantener un orden sagrado. Y Alejandro entiende, no cuestiona desde la superioridad cultural, no ridiculiza creencias, no trata su conocimiento como único, comprende que para liderar un pueblo primero debe comprender su alma. Esa es una de las formas más avanzadas de liderazgo, liderazgo cultural. El líder ignorante gobierna con imposición, el líder preparado gobierna con integración. El ignorante cree que la diversidad debilita, el sabio sabe que la diversidad multiplica. Alejandro no busca borrar la identidad egipcia, busca conectarla con su visión. Y es por eso que cuando los sacerdotes del oasis de Siwa lo reconocen como hijo de Amón, no es un acto de propaganda, es un acto de aceptación cultural. Ellos ven en Alejandro a alguien que ha escuchado, se ha respetado, que ha aprendido. No lo coronan por su ejército, lo coronan por su actitud. Ese momento marca una transformación profunda. Alejandro comprende que cada pueblo vive dentro de una narrativa, una historia que le da sentido a su existencia, y un líder que ignora esa narrativa siempre generará resistencia. Un líder que la entiende, en cambio, puede unir incluso mundos que parecían incompatibles. Por eso, cuando Alejandro gobierna Egipto, no obliga a los egipcios a adoptar dioses griegos, no destruye templos, no reescribe su calendario. Al contrario, respeta su religión, protege sus tradiciones, restaura sus monumentos y en ese proceso demuestra que la autoridad más fuerte no es la que derriba, sino la que reconoce. Liderazgo cultural significa tener la capacidad de mirar un pueblo y preguntarse, ¿qué necesitan para sentirse parte de mi visión? ¿Cómo puedo servirles sin destruir lo que son? Esa es la pregunta que Alejandro se hacía constantemente, porque sabía que un imperio solo puede sostenerse si las personas sienten que pertenecen a él, no si sienten que están sometidas. Y ese es el por qué Egipto lo recibe no como un ocupante, sino como un faraón, porque detrás del conquistador había un estudiante, detrás del rey había un aprendiz, detrás del estratega había un hombre que entendía que liderar no es hablar más fuerte, sino escuchar más profundo. Esa humildad intelectual, esa capacidad de aprender incluso en la cima del poder, es lo que diferencia a los líderes que construyen imperios de los líderes que los destruyen sin darse cuenta. Un líder que deja de aprender empieza a autodestruirse. Un líder que sigue aprendiendo nunca deja de expandirse. Alejandro lo entendió y por eso, incluso en los territorios más distantes, incluso rodeado de idiomas que no conocía, incluso frente a culturas que parecían opuestas a la suya, siempre hacía lo mismo, se quitaba la armadura mental y escuchaba, porque sabía que los territorios se conquistan con soldado, pero los pueblos se conquistan con comprensión. Y ese tipo de liderazgo no envejece, es universal. Un líder que aprende es un líder que evoluciona. Un líder que evoluciona es un líder que une. Un líder que une es un líder que trasciende. Y es ahí donde uno entiende su verdadero legado. El imperio de Alejandro no fue un imperio de territorios, fue un imperio de ideas. Cada ciudad que fundaba la fundaba con una escuela, con una biblioteca, con filósofos, con científicos. Quería llevar el conocimiento griego a cada rincón del mundo, no porque quisiera imponerlo, sino porque sabía que un pueblo que piensa es un pueblo más difícil de oprimir, más fácil de organizar y más capaz de prosperar. Él no buscaba solo soldados, buscaba mentes. Por eso cuando murió lo que dejó no fue un sistema militar, lo que dejó fue una cultura, la cultura helenística, una mezcla poderosa de pensamiento griego y tradiciones orientales que sobrevivió siglos.
su cuerpo murió joven, sus ideas vivieron durante generaciones. Y esa, justamente esa, es la enseñanza profunda que nos deja. Un líder no se forma cuando actúa, se forma cuando comprende. No se forma cuando vence a un enemigo, se forma cuando vence su propia ignorancia. No se forma cuando cruza una frontera, se forma cuando cruza su propio límite mental. Alejandro fue un gran guerrero, sí, pero antes de ser guerrero fue estudiante. Antes de conquistar ciudades, conquistó preguntas. Antes de dirigir un ejército, dirigió su propio pensamiento. Y por eso, cuando llegó el momento decisivo, no fue el destino quien lo eligió, fue su mente la que lo habilitó. Hoy no sé cuál sea tu batalla, tal vez es económica, emocional, familiar o interna. Tal vez es una deuda que te persigue, una relación que no sabes si salvar o soltar, un miedo que no has podido descifrar, una oportunidad que te asusta porque te exige más de lo que crees tener. Pero si algo te enseña, Alejandro, es que la victoria no comienza cuando te enfrentas al problema, comienza mucho antes. Comienza cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando no hay soldados detrás de ti esperando órdenes. Comienza cuando te sientas, piensas, analizas, estudias y ordenas tu mente. Porque ese es tu verdadero campo de batalla. No es la oficina, no es el negocio, no es la discusión, no es la reunión. Es ese espacio silencioso donde solo estás tú y tus ideas, donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes culpar, donde ya no puedes escapar. Es ahí donde se define si vas a reaccionar como cualquiera o a responder como un líder. Alejandro lo entendió desde muy joven. Antes de conquistar Persia ya había conquistado sus dudas. Antes de imponerse en el campo, se impuso en su pensamiento, y esa disciplina intelectual es la que le permitió ver oportunidades donde otros veían amenazas, rutas donde otros veían desiertos, alianzas donde otros veían enemigos. Ese es el poder de quien primero ordena su mente, que su mundo exterior termina ordenándose alrededor de su claridad. Muchos creen que las batallas se ganan con fuerza, pero la verdad es que se ganan con claridad. El cansancio no derrota, la confusión sí. Lo que te quita energía no es trabajar, es no saber hacia dónde vas, es no entender por qué haces lo que haces, es levantarte cada día sin haber definido tu estrategia interna. Por eso, cuando tengas un problema frente a ti, no te lances de inmediato. Haz lo que Alejandro hacía antes de cada campaña. Pregúntate, ¿qué depende de mí? ¿Qué debo entender primero? ¿Qué información me falta? ¿Qué emoción debo calmar antes de actuar? ¿Qué parte de mí necesita orden? Esa pausa no es cobardía, es inteligencia. Esa reflexión no es debilidad, es liderazgo. Y es en esa pausa donde descubres algo, que tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor general. Cuando está desordenada, te traiciona, te inventa miedos, te exagera amenazas, te repite historias que no son verdad. Pero cuando la entrenas, cuando la educas, cuando la dominas, se convierte en tu mayor ventaja estratégica. Esa es tu verdadera arma, no la fuerza, no el impulso, no el enojo, no el orgullo. Es la capacidad de pensar mejor que tu miedo, de razonar mejor que tu ansiedad, de imaginar algo más grande que tus circunstancias. Esa es la herramienta con la que se construye el destino. Y ahí, en ese espacio silencioso donde solo estás tú y tus ideas, es donde nace el líder que serás mañana. No cuando ganes, no cuando te aplaudan, no cuando llegue el resultado, sino cuando decides enfrentar tu caos interior y convertirlo en dirección. Cuando decides dejar de reaccionar como cualquiera y empiezas a responder como alguien que sabe hacia dónde va. Porque la vida, igual que los imperios, no se dirige desde el campo de batalla, se dirige desde la mente. Y cuando ese territorio está conquistado, lo demás inevitablemente cae en su lugar. Porque las grandes conquistas de la historia no empezaron en un campo de guerra, empezaron en la mente
de alguien que se atrevió a pensar más allá. Y eso es algo que tú también puedes hacer.